así que acá en el aula ¿están listos? Sí. Bueno, paren porque ahora lo que viene es lo mismo que vimos en la clase anterior de funciones logarítmicas, pero ahora con un nuevo tipo de funciones que se llaman funciones exponenciales, donde va a pasar todo al revés de lo que nosotros habíamos visto antes. O sea que si entendieron algo de lo anterior, ahora se da vuelta todo. ¿Está claro? Eso es lo bueno de matemáticas. Funciones exponenciales. ¿Cuándo una función es exponencial? Nuestra primera definición tiene que ver con que entendamos esa formulita que aparece ahí. ¿Está? Si ustedes miran las funciones logarítmicas que vieron antes, estaría bueno si tienen por ahí algún apunte o algo hecho, que comparen con esto que aparece acá. Porque aparecen los mismos elementos. Aparece un valor de k, que se llamaba parámetro, en la logarítmica también. Aparece una base, que tenía que ver con el crecimiento y decrecimiento, o sea, casi lo mismo la función logarítmica que la exponencial. La x nuestra aparece en un exponente allá arriba y eso va a producir un desplazamiento horizontal. Recuerdan, porque ustedes ya leyeron para hoy lo que habíamos dicho en la clase anterior, todo desplazamiento horizontal de las funciones se hace en este sentido y con el signo contrario al que aparece. Acuérdense, por favor, de eso. Porque después las preguntas del cuestionario son, este numerito que está acá hace un desplazamiento horizontal, vertical, y va a parar ¿a dónde? ¿Está claro? Entonces, siempre que yo muevo una función en sentido lateral o hacia los costados, es con el signo contrario al que aparece en la fórmula. Ya van a ver esto, qué lindo se pone después. ¿Está? Y después, lo que tenemos que ver también es que aparece otro movimiento más que tiene que ver con que podamos entender que también, además de un desplazamiento horizontal, aparece un desplazamiento vertical, donde lo que va a hacer el dibujito va a ser algo parecido a esto, mira. Va a subir y va a bajar, pero a diferencia del horizontal, con el mismo signo. ¿Qué tienen de parecido esta función con la anterior? Respeta el signo. Respetando el signo, muy bien. El numerito que está afuera, igual que en la logarítmica, es el que produce movimiento vertical de la función. El numerito que está arriba, que en la función logarítmica era el que estaba dentro del logaritmo, produce movimiento hacia los costados. La base me indica si crece o decrece, y la constante me va a indicar cuán rápido crece y cuán no tan rápido crece. Pero Sugerencia. eso hasta ahí es lo mismo, ¿no? A ver, muy buena pregunta. Acá, Juliana, ¿fuiste? Sí. Bien. Lo mismo es en cuanto a los elementos. Hay un valor adelante, hay una base, hay un movimiento lateral, hay un movimiento vertical, pero la función es distinta. Si vos te acordás la clase pasada, la función logarítmica hacía un gráfico parecido a esto. ¿Sí? Este era el eje, que se llamaba asíntota vertical. Ahí Claro. estaba el otro eje. Ahora, ¿qué va a pasar con la nueva función? Va a ser al revés de esta función. Voy a tener el eje X, voy a tener el eje Y, derechito, ¿no es cierto? Y la función ahora va a ser un comportamiento que hace algo así. Claro. Ah. ¿Por qué? Muy bien. Antes no se podía pasar este eje. Ahora no se, el eje Y. Ahora no se puede pasar el eje X. Yo a los chicos acá del aula les estaba diciendo que todo lo que le pasaba a la función logarítmica ahora va a ser al Ahí revés. está. ¿Está? Entonces, esta función logarítmica tenía una asíntota vertical. Esta va a tener una asíntota horizontal. Esta función logarítmica tenía un puntito P que se cortaba con el eje X. Esta función va a tener un puntito P que corta con el eje Y. ¿Está claro? Esas son características muy propias de estas dos funciones que entre sí se llaman funciones inversas. Ustedes, para esta función, tienen que entender ese dibujito. ¿Estamos? Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con todos esos desplazamientos que vienen. Como sugerencia, no dejen pasar el tiempo porque se van viniendo muchas cosas juntas y yo sé que esto después se hace difícil. Miren, base. ¿Qué hacía la base en la función logarítmica? ¿Se acuerdan? Cuanto mayor era la base, mayor que 1, la función crece. Bueno, acá pasa lo mismo. Si la función exponencial tiene base mayor que 1, la función es creciente. Vendría a ser la función de color azul. ¿Por dónde pasa esa función de color azul? Por el 0, 1. ¿Por dónde pasaba la logarítmica? Por el 1, 0. ¿Está bien?
Si la base es menor que 1, la función es decreciente, que sería la de color rojo, que es la que viene bajando hacia acá. ¿Y por dónde tiene la barrera? ¿Por dónde no puede pasar esta función por el momento? En la asíntota horizontal, que vendría a ser el eje X. O sea, si yo voy a dibujar una función exponencial, tengo que saber que el dibujito va a ser desde el eje X para arriba. ¿Hacemos bien? Si ustedes recuerdan los otros días, la función logarítmica era desde el eje Y para el costado. ¿Se acuerdan, no? Bueno, ahora va a estar al revés. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Aquellos que acá en el aula están copiando de otra materia, lo entendieron? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace la base entonces? A ver, contame. ¿Y sí? ¿Vos? Y si estás copiando otra materia, mira, queda grabado. Entonces no lo escuchaste. Muy bien, base B. No hay problema, está bien. Si vos me decís que no querés escuchar, no tengo ningún problema. Después no te enojes, no pasa absolutamente nada. Y si te enojas, acordate que es culpa tuya, no mía. ¿Qué hace la base? Cuanto mayor, ¿se acuerdan que la base antes hacía este comportamiento? Miren, teníamos un dibujo que hacía algo así. Después había otro que hacía algo así. ¿Se acuerdan? Y había otro que hacía, bueno, esa no va a nada que ver, quedó muy feo. Otra que pasaba por el puntito cero y era más lenta. O sea, de acuerdo a cómo era la base, subía más rápido, más lento. Cuanto menor era... Es claro. Cuanto más plata ustedes le hablan, mejor. Claro, era cuando mayor era la base, menor era el Muy bien, y era al revés. crecimiento. Claro, esta que creció rapidísimo tiene una base más chica que esta que crece más lento. Claro, yo estaba mirando el video y no sé si usted se equivocó. Claro. Yo lo había hecho al revés. Este tiene, por ejemplo, base 10. Crece más lento. Crece más lento. Y este tiene base 2, crece más rápido. ¿Sí? Cuando mayor es la base, más lento crece. Pero yo no sé si usted se equivocó. No sé, puede ser. O yo escuché mal. Puede ser, revisalo y lo vemos. Bien. Yo lo que les digo es que siempre es al revés en la logarítmica, pero miren en la exponencial lo que pasa. La función que está de color verde es la que crece más rápido. ¿Cómo puedo ver yo para ver dónde crece? Voy a hacer esto, me voy a parar en un punto, cualquiera, por ejemplo acá, y voy a trazar una recta que corte a todas las gráficas. ¿Cuál sería el que tiene el valor más alto? La verde. Esa es la que crece más rápido. Eso me está indicando que para este punto de X, la altura máxima la tiene el verde. Sí. ¿Alguna pregunta en el grupo acá? ¿Ven? La función verde, ¿qué base tiene? De acá no se ve muy bien, pero acá dice 5 la X. Y la función gris, que es esa última, tiene como base 1,5. Entonces, ¿ven? Acá pasa al revés de lo que pasaba en la otra. La que tiene base más grande crece más rápido. Exactamente. En la otra era la función más grande, crece más lento. ¿Estamos? Muy bien. Todas las funciones, característica importante, pasan por el 1 de la Y. En la otra pasaban por el 1 de la X. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Es bastante parecido. Es lo mismo, pero todo. Es lo mismo, pero al revés. Lo que pasa es que cuando vos no lo estudiaste bien, después te pone una logarítmica y no te acordás si era que crecía o decrecía, si la base. Entonces hay que tener muy en claro las diferencias que tienen. Pero no tiene, o sea, por ejemplo, ahora llegamos a nuestra casa y va a haber alguna actividad para que hagamos. ¿Y ya la mandé recién? Esa actividad, pero ejercicio. Claro, mientras vos copiabas la tarea de inglés, yo mandé, a pedido de Wanda, mandé una actividad que tenía acá. ¿No es cierto, Wanda? Yo ya la terminé igual de la terminé. Yo la tengo que dar. ¿De matemática? Sí. Bueno, ¿qué estudiamos en ese movimiento? Lo que hace este valor que está acá, la base. Ahora vamos a pasar a ver qué hace ese valor que está ahí afuera, el valor de K, que es un numerito cualquiera. Entonces, ¿qué va a hacer ese señor que está ahí con lo que sabemos hasta ahora de la base? Ese señor que está ahí, que es un número cualquiera, hace lo siguiente, fíjense. Recuerden la primera, la función de color celeste, la que pasa por el 1, es la función básica. El valor de la constante en ese caso vale 1. ¿Bien? Sí, cómo no. La función azul
tiene como base 2 elevado a la x. Y el numerito que está adelante, o sea, yo se los escribo acá aunque quede medio de prolijo. 2 elevado a la x, y como no hay nadie acá adelante, el parámetro vale 1. Esa sería la función normal. ¿Está claro? Si yo a esa función normal le cambio el parámetro, por ejemplo, y utilizo esta de color rojo, que dice 6 por 2 elevado a la x, ¿qué hace la función en este caso? Al punto 1 lo traslada hasta el 6. ¿No se corre Miren, a la izquierda? no, Sí, a la todavía izquierda. no. Este lo que modifica es el puntito P. ¿Ves esa flecha que Ah, es el P? Hace que crezca más rápido también. sí. O sea que la base siempre tiene que estar multiplicada por un parámetro. La base siempre, muy bien, no Ah, Zapata. listo, La base claro, tiene ya. siempre un parámetro. En el caso de que no esté escrito, ese parámetro es 1. ¿Ah? ¿Se entiende? Es 1. Claro. Y si yo cambio la base, ¿qué hace esa Sí. base? Sí. Lo sube al puntito P, que estaba en el Sube. 0,1, va a pasar acá arriba Claro. al 0,6. O sea que contás tipo. No tenés subir. Sí, del puntito, contás. Así como que el punto P pasó del 0 al 1, este va a pasar del 0 al 6. No es que sube 6 el puntito, se corre 6 6. unidades. ¿Por qué se cambia? Porque si nosotros hiciéramos una tablita de valores, muy bien la pregunta. A ver, acá yo tengo 2 elevado a la x, ¿no es cierto? Y yo digo, acá le voy dando valores a la x. Y voy a decir, la x que yo elijo vale 0. Si reemplazo acá me queda 2 elevado a la 0, 1. Ese sería este punto que está acá. Después si yo le doy 2 elevado, le doy a la x1, esto me da 2. ¿Qué pasa si ahora yo reemplazo en una función donde le voy a cambiar la formulita con los mismos valores, pero ahora voy a poner un 6 acá? ¿Sí? 6 por 2 a la x. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con esta función? A la 2x que teníamos antes, lo vamos a multiplicar por el 6 que está acá. Entonces, el 1 va a pasar al 6. ¿Se entiende? Y el 6 va a pasar al 12. Perdón, el 2 va a pasar al 12. Entonces, cuando yo esté acá, esta función roja subió hasta el 12 hacia arriba. Y miren todo el lío que arma. Entonces, el numerito que está adelante, el parámetro, modifica el puntito P muy rápido o muy lento. Pero porque hay algo que no entiendo. Sí, Hay diga. algo que no- ya- Dale, pregunte. Bueno, ya sé que si no hay parámetro, es 1. Sí, es lo normal. Sí, es lo normal. Y si hay otro número, tenemos que subir lo que sea ese número. Pero siempre subís desde el 0, ¿eh? Pero claro, siempre subí desde 0. Claro. Y explico esa tabla nomás porque siento que me perdí de algo. Sí, nada más que eso. ¿Está? Miren. Entonces, en sí, Espera. Esperame un segundo, Julián. Sí, decime. dale. Sí, que va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? A ver, Juliana, dale, preguntame así yo les consulto acá a los chicos de paso. El parámetro entonces no puede ser negativo. Si el parámetro fuera negativo, ahora vas a ver lo que hace que la gráfica se vaya para abajo. Que es lo que viene ahora. Claro, sí. Como el reflejo que Vas se a hacía hacer lo antes. mismo que la vez pasada. Claro, sí. Exactamente. Sí, lo del reflejo. Ahí va. Esto que está acá, tiene que ver con lo que está pasando con los contagios de coronavirus. Vuelvo a insistir con lo mismo. Por ejemplo, si yo estuviera acá en el día 0, en esta función que tiene parámetro k igual a 1, voy a tener una sola persona contagiada. Pero si resulta que si la fórmula que yo tengo es un 6, empiezo el día con 6 contagios. Si la fórmula fuera un 80, el día mío va a tener 80 contagios y a partir de ahí empieza a crecer. Y no es que crece fácilmente, fíjense, yo paso de tener un primer día 6, un segundo día 12. Si yo pusiera acá un 10, vamos a suponer que fueran 10 días, yo tendría que hacer 2 a la 10, que sería 2 a la 10 sería. como 20 millones. Y a eso multiplicarlo por 6, o sea, en 10 días tendría 600 millones de personas. Si este fuera un 10. Por eso, ¿ustedes han escuchado? A ver, lo que hablan en los epidemiólogos y que saben del tema de esto.
que dicen que el R tiene que ser menor que 1 para que el contagio sea lo menor posible. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Cómo? Un R No. de contagio, un índice R que hay. Ese es el parámetro este. Cuando el R es 1, el contagio es normal. Pero si ese R es mayor que 1, el contagio se duplica, se triplica. Entonces, si ese índice R que me va diciendo día a día los contagios que van apareciendo es mayor, estamos en problemas. Cuando yo logro bajar esto, ¿qué va a pasar con esta curva cuando esto sea así? Va a crecer, pero va a llegar un momento que empieza a mesetarse. ¿Vieron que dicen que hay que amesetar la curva? Disminuye. Exactamente. Y ahí, esto después, esta sería nuestra primera ola de COVID. Acá la mantuvimos un poco y ahora dicen que estamos de vuelta en esto. ¿Qué habría que hacer ahora? Otra vez mantenerlo. ¿Se entiende? Ese crecimiento me lo dice el valor de K. Cuanto más grande, más rápido es. Todos esos estudios, por eso a veces hay gente que se dedica, por ejemplo, los infectólogos estudian mucho estas funciones porque saben qué puede pasar de acá a una semana. ¿Tá? Entonces, por eso a veces se cierran un montón de cosas que no sé si pasa por ahí el contagio, no tengo ni idea. Pero bueno, esto es una función que describe cómo está el comportamiento del coronavirus en la actualidad. Deben haber escuchado 1000 veces que dice el crecimiento exponencial. ¿Está? Bueno, eso tiene que ver con esto. Acá está lo que preguntabas recién, Juliana. Este valor, fíjense acá. Vamos al primero. Acá donde está el valor de K. Si el valor de K es positivo, la función es creciente y está por encima del eje X. Si el valor de K es negativo, la función hace lo mismo, pero se va para abajo. ¿Ven? Eso lo produjo, ¿quién? Ese numerito que está ahí. Claro, queda exactamente igual, nada más que se refleja en espejo. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Claro, es lo mismo, la otra en vez de hacerlo así, lo hacía así. Pero esperen, en la otra lo que acá se produce el reflejo en X, en la otra se produce en Y. Ah, es verdad. El valor de K en la otra función hacía esto. Si pasaba por acá, se daba vuelta por este lado. Ahora, si es así, va para abajo. Y el reflejo de la función en el eje Y, ¿quién lo hace? El numerito que está sumando allá arriba. Fíjense, la función primera es 1 por 2 a la X. Y la función segunda, que no se ve bien ahí, pasa por el mismo puntito, pero si ustedes alcanzan a ver allá, dice 2 a la menos X. Entonces, ¿qué hizo ese signo menos? Lo que estaba de este lado, de la común, lo llevó para el otro lado. ¿Y eso quién me lo cambia? El numerito que está allá arriba. Si es positivo o es negativo. Que la vamos de las dos formas. Ajá. Vamos a un ejercicio ¿Esto es del mismo sentido con distintos signos? Sí, señor. Pero espera, miren, vamos a un ejemplo. Acá me están preguntando, y acá les muestro un ejemplo de cuestionario. Ojo lo que van a responder. Miren qué ¿Lo fácil. cambia el valor de X o el valor de A? El signo de X nada más, en este caso. El signo. El signo de X te cambia el reflejo. Ah, El valor de A ok. te lo lleva más lejos o más cerca. A ver, miren, yo les voy a dar claro. una función. F de X, que en las próximas voy a escribir F nada más porque esto es un trabajo, que dice 3 por 5 elevado a la X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si yo quisiera dibujar esa función, no se apuren, ¿eh? Voy a hacer un eje X, un eje Y. ¿Dónde estaría el puntito P? ¿Dónde? En 3. En el Y. 3, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué hacía este numerito? El puntito P normalmente, si K era 1, estaba en el 1, pero si K es 3... Ah, está en 1, o sea, en el 4, No. ¿No caen? ¿En dónde? No, le decía que no a Juliana, Ah, que me estaba diciendo el 4. Cae por el 3. Claro. ¿Estábamos de acuerdo, Juliana? ¿Te acordás que hoy había un 1? Sí. Y cuando había un 6 llegábamos al 6. Bueno, por culpa de este 3, el puntito está en 3. ¿Vamos bien? Claro, quedan 3. ¿Crece o decrece esa función? Crece. ¿Crece? Entonces, ¿y a dónde no puede tocar? ¿A quién no lo puede tocar? El eje X. Al eje X. A A la la- asíntota horizontal se llama. Ahí estaría el dibujito aproximadamente. y ahí ponele el 5 casi. El 5 te indica si la función crece o decrece. Si hubiese dicho un quinto, la función bajaría.
Ah, o sea que sería... A ver, en esa pero espera, hacerme acordar un ratito. Dale. Si yo a ustedes les doy esta función y les pongo un -3, ¿qué hace esa función? Va abajo de la X. Va al -3 y hace Se esto. refleja abajo. ¿Se refleja abajo? Exactamente. Si al 3 que está ahí afuera yo le cambio el signo, entonces, ¿qué sería una pregunta de un cuestionario? Por ejemplo, reflejar f con respecto a el eje X. ¿Y ustedes qué es lo único que van a tener que indicar? Lo único que hay que hacer es cambiar el signo. Le pongo el signo menos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Perfecto. Y si les pidiera reflejar, Y puede ser que esté negativo y nosotros tengamos que ponerlo positivo. sí, por supuesto, con respecto ahora al eje Y. La misma función, pero ahora la quiero reflejar con respecto al eje Y. ¿Cómo? ¿No era que si cada X no estaba de uno? No, porque Se lo cambia que el signo del argumento. lo que pare que no hay argumento acá. Esperen. Vamos a escribir acá. La escribo así les queda armado para después. Acá sería f de x. Vamos a poner el primero que ustedes dijeron bien. Lo que yo hago es poner menos 3 L por 5 elevado a la x. Ahí la reflejé con respecto al eje x. Ahí hubo coincidencia en todos. ¿Vamos bien? Si yo quiero que esta función haga lo mismo, pero que pase por ahí y por ese otro lado, o sea, la refleje con respecto al eje Y, lo que yo voy a hacer en la función es, voy a dejar el 3 positivo, y al que le voy a cambiar el signo es a la X. Me quedaría ¿A la base sería o no? No, al exponente que está a la base. ¿Se entiende? Ah, El no, exponente. Claro, yo ahí dije argumento, pero era Claro. exponente. Fíjense que la función no se corre para los costados, ni para acá ni para acá. ¿Por qué? Porque todavía la X esta no está sumada por nadie. Cuando aparezca un número arriba sumando, ahí es donde se mueve. ¿Se entendió? Sí, no queda ahí en el aire, por así decirlo. Queda ahí como está. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si usted nos da un ejercicio, así, de... El por 5 la X. 5 la X, ¿no? Sí, yo Bueno, lo hacemos. Sí. Pero no se corre para ningún lado. ¿No? Y después dice reflejar este con respecto a X. Sí. Ahí hacemos lo mismo, pero abajo de la Claro, exacto. Ahora, miren esto. Si la función hubiese dicho menos 3 a la 5x y les pido reflejar con respecto a x, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer abajo Ay, se me y fue. después hacer positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero, maldición. Ahí está, borro el 3, sí. Y ahí lo cambié. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo perdiste? Dale. ¿Ves esta función? Esta función que está acá. Bien. Esta función que está acá no responde a este dibujo. Pero tampoco hace falta que dibuje, o sea, yo puedo hacer todo sin dibujar. Yo te pido que la reflejes con respecto al eje X. ¿Qué es lo único que vas a hacer? Al valor de la constante le cambias el signo. Y te queda así. Del parámetro K. Claro, pero si lo tenemos que graficar, ponele... En un cuestionario no vas a tener que graficar, vas a tener que aprender a responder. ¿Está? Entonces yo te puedo poner una función original y decirte, a esta función la reflejé con respecto a X y la reflejé con respecto a Y. ¿Cuál es la función que vale? Y vas a tener las 5 funciones ahí abajo. ¿Cómo? Ay, profe, perdón. Vamos a otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Vamos a hacer otro de cuestionario acá. Pero vamos a poner el pizarrón negro. Así se borra todo. Y vamos a suponer, no vamos a poner lo de River, que ahora tenemos que jugar con Boquita y le vamos a dejar afuera. No digan nada ustedes. Bueno, miren, vamos a suponer que a mí me dan una función que dice f, no voy a poner la x, así no me da tanto trabajo, menos un medio por 2, mamá, o sea que para eso voy a poner un 4, a la x. Entonces yo les voy a decir, esta función
yo le voy a hacer dos cambios. Voy a hacer reflejo con X y le voy a hacer reflejo con Y. Y les voy a poner las formulitas. Una primera formulita sería F igual menos 1/2 de 4 elevado a la menos X. Esperá un poquito. Otra sería F igual 1/2. Qué difícil es escribir con esto. ¿Por qué no nos regalarán una tablet a cada docente, no? 4 no querés nada tampoco. Bueno, y pongo una más, así no demoramos tanto. Y la otra sería 1/2 de 4 elevado a la menos X. ¿Cuál de esas tres Es fórmulas esa. indica La los última. dos reflejos? La última. La última. Muy bien, la última refleja los dos. No me importa el gráfico. ¿Por qué sé que refleja los dos? Porque este era Están los positivo dos y pasó a signos ser cambiados. negativo. Y este positivo pasó a ser negativo. ¿Se entiende? ¿Este qué produce? ¿Por qué ahora no puse ninguna? Y va a aparecer una función que diga Tomás Zapata señala ninguna. No te hagas el vivo, no te hagas el vivo. Esa está re buena. Mirá qué linda letra. Y puse ninguna para que nadie se enoje. Esta función que está acá, ¿qué reflejo hace? Solamente con Y. No me sirve. El S. No. Esta función que está acá, ¿qué reflejo hace? X. Porque le cambié el signo al parámetro K, tampoco me sirve. Con X. Y esta sí es la que sirve, que hace las dos cosas. ¿Ven que es facilísimo si yo descubro qué es lo que hace cada uno? O Si sea yo que me- ninguna no es. Ninguna no es. Muy bien, vamos a tachárselo a Tomás para que no señale ninguna después, porque si no, me echa la culpa a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Así son los ejercicios de cuestionario. Ustedes no tienen que pensar tanto ni demorar tanto. Tienen que saber las características de qué hace cada cosa, pero claro, para saber las características lleva un tiempo de preparación previa bastante importante porque se mezclan las cosas entre esta función y la otra, O sea que ustedes y nosotros no van a tomar las dos funciones. obviamente, más los problemas. Seguimos. Ahora sí. ¿Se acordaban de los problemas? No si no empezaron. Dije yo. Ahora viene el desplazamiento. Ustedes recién estaban pidiendo que por favor esta función se mueva para los costados. Entonces, ahora Esa yo la pregunta que he hecho. desplazamiento vertical vamos a hacer primero. Leí el título. ¿Quién hace el desplazamiento vertical o quién lo genera? El numerito que está en un término aparte de la función. Entonces, fíjense, el valor de C. La función original es 2 a la X. Pasa por el 1, la asíntota horizontal está en el 0. La función que me dieron es 2 a la X menos 4. ¿Bien? ¿Qué hace eso? Moviliza todo, ¿cuánto? En el mismo signo, como dijeron hoy. El 0 se va a bajar hasta el menos 4. Y el 1 va a bajar menos 4. Y ahí está el gráfico nuevo. Bien, vamos de nuevo. No veo los números. Bueno. No veo los Sí, yo los números están, o sea, están para ponerlos más grandes, pero no puedo dibujar. A ver, esperen un cachito. Si yo hago la presentación, que está mucho más lindo, porque acá se mueven los números y todo, pero... Yo el celular igual no lo veo de pie. ¿Lo ves qué? No veo de pie. Ahí, ve que no se ve muy bien tampoco, son los colores del... Miren esto, vamos a ver acá. Yo tengo esta función, Sí. 2 a la X. Pasa, original, ¿no es cierto? Pasa por 1 y en el eje, en el 0 está la asíntota horizontal. Me dieron una función que dice 2 a la X menos 4. ¿Qué pasa con el 0? Bajo hasta el 4. ¿Y qué pasa con este? Bajo 4. Y el dibujo después de ahí lo hago igual. Si hubiese dicho 2 elevado a la X y acá hubiese dicho más 6, ¿dónde estaría la asíntota horizontal? Sube. Sube, ¿y dónde estaría? El 6. Muy bien, en el 6. En 6. Por acá, por el 6, estaría la asíntota horizontal.
¿Y dónde estaría el puntito? Claro. Así que la C determina dónde empieza la recta. Sí, señor. ¿Dónde está recta la no es la curva. asíntota? Exactamente. Es como que te corre la pared. El número Claro, y C se hace que sube y Claro. baje. hace que sube y baje. ¿Y dónde está el puntito P en esta función? En el 7. En el 6. En el 7. Ah, claro, en el 7. En un puntito Claro. más arriba. Y ahí hago el dibujo de la función, que sería algo así. Bueno, como no me perdí. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Sí. Más o menos no entendí. Vamos de vuelta, vamos a otro. Vamos a Lo otro. que hace la C es que sube y baja, claro. Sube y baja. Pero Pero ahí era 2x. para que ya lo... Bueno, vamos a hacer otro totalmente nuevo. Así, otro ejercicio. Vamos a armar un pizarrón de vuelta. Cuando se termine, me quedan 7 minutos, me alcanza. Vamos a dibujar ahí. A ver. Vamos a inventar una función de color azul. Y vamos a decir que la fórmula que me dieron es f de x, o f, entre nosotros, que tenemos confianza, y va a decir 3 por 4 elevado a la x menos 9. ¿Cómo armamos esto primero? Si yo tuviera que dibujar esta función, tengo el eje x, el eje y. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la asíntota horizontal en esa función que yo armé ahí? Menos 9. Menos 9. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es el número que está solo. Y ese menos 9, ¿dónde va a ir? Va a venir por acá abajo. Y ahí estaría la que estaba en el 0, se corrió hasta el menos 9. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué hizo la función? Se bajó 9 unidades. ¿Sí? Cayó alguien acá. O sea, Y ahora decime dónde está el puntito P que estaba en el 1 acá. el 1 está más abajo. Bueno, esperá. ¿Está en el 1? En el 8. Menos 8. Está en el 3. Sí. O sea, ¿qué pasó? Menos 6. En el 3. Muy bien. La original está en el 3 porque acá la constante vale 3. ¿Y a dónde va a ir a parar ahora si baja 9 unidades? En el menos 7. Por ahí cerca. Menos 6. Ah, menos 6. Y el dibujo es eso. ¿Se entiende, no? Se termina descomponiendo ¿La qué? ¿cómo se dice? La función. Sí, se arma un caos. ¿Qué? Se arma un caos con O los sea, no sé, y si yo ponerle, tengo un 5, por así decirlo, en el 9, no sé. 5 menos 5 o 5 por 5 No, un menos 5, un menos 5. Bajaste 5. Bajo, menos 5 lugares. Sí. Y ponerle que tengo un 2 ahí en la... Lo bajás 5 lugares en la caja. Bajo, donde bajé 5 lugares, pongo menos 4, por así decirlo. No. No, pero yo siento que empecé con un 2. Si dijiste que hay un 2 adelante, el puntito este sería un 2. Si lo bajás 5 lugares, vas al menos 3. Mira. Tienes que bajar todo. Dijiste menos 5, no menos 6. Vamos a otro. Así me gusta que haya preguntas, ¿eh? Lo único bueno que tiene esto es que yo dibujo rápido acá. ¿Te perdiste? Vamos a otro. Vamos a otro dibujo. A ver qué sale. Vamos a cambiar de color porque no le gustó el color azul. Vamos al color negro. F de X igual. Si yo pongo así 6 sobre 11 X menos 2. Ahí no puedo. A ver. La función, está, vamos a hacer los ejes. ¿Dónde estaría la asíntota horizontal? En el 1. En el menos 2. En el En menos el 2. menos 2. Muy bien.
En el -2 estaría la asíntota horizontal. ¿Cuánto vale K? Menos 1, ahora menos 1. Bien, ¿cuánto vale K? 1. 1, muy bien. O sea que el puntito estaría en el 1. ¿Y ahora dónde va a estar? Muy bien. Va a estar en el En el menos -1. Perfecto. ¿Y crece o decrece? Ah, crece. Crece. Muy bien, Crece porque está decrece. positiva la X. Decrece porque 6 dividido 11. Ah, porque es menor a 1. Ah, ¿cómo caen? Caen en la trampa tan fácil ustedes. La función va a ser... Oh, Ah. Claro, es menor a 1. la función es esto. Y ahí está el dibujo. ¿Se perdieron? Profe, para darnos cuenta de si podemos fijarnos en la X, que al ser positiva, tipo, no contrario, ¿o no? No, no. Cuando yo me aprenda los nombres me voy a aprender así. Es que se tiene que saber cómo se llama. Esto que yo hice acá, escribir K igual 1, base menor que 1. Esto sería todo lo que hay que hacer, que lo vamos a hacer después al estudio completo de la función. Pero por ahora estamos viendo para qué lado dispara. Pregunta. El único que me acuerdo. Pregunta. Sí, el parámetro es algo que ahora tengo que ver. Igual parámetro. ¿Hasta qué hora hay timbre? ¿Hasta qué hora tenemos clase? 2 y 10. Ah, la miércoles. Bueno, los del Zoom cuando se corte, después pidan la tarea. Nosotros seguimos jugando acá con funciones. Gracias por estar, chicos. Cuídense mucho. ¿Cuándo un tema nuevo con nosotros? Eso. Y cuando ustedes Nosotros vengan, también si queremos ustedes tema no vienen nuevo. nunca a la escuela. Presencial. Tan de vago. La semana que viene se suspenden las clases hoy. Así que vayan Mentira. pensando. No, no seas así. Me Y asustó. la otra semana, tienen feriado puente ustedes, 24 y 25, les toca a ustedes. Entonces no nos va a tomar, vamos a tener que hacerlo. Sí, que no. Pero no iba a tomar Y 3. te lo tomo el 25. Y les toma a ellos. Les toma a Cuestionario. ellos, no a nosotros. Bueno, no hablemos de tomar, que no he comido todavía. A ver, pregunta. A ver, los del aula acá. Si yo le pongo un menos ahí, ¿cómo sería este gráfico? No, sería ¿Con X o con Y? con I. Muy bien, haría esto. ¿Está bien? Y si yo le pusiera un menos acá, sería el rojo, pero iría para abajo. Sí, tranquilo. Está buenísimo. ¿Se entiende o no? ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Salgo de